Vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, y te rogamos, Señor, que tú te glorifiques en todo lo que hablemos, todo lo que se diga, todo lo que se predique. Señor, que llegue a los corazones, a las mentes, al alma, al espíritu de cada uno de los que estamos aquí. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y gracias por la vida de Abraham, Señor, porque tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad de que esté aquí acompañándonos. También te rogamos por Rafita, por Ruiz. Solo tú sabes, Señor, el por qué no estén aquí, Señor, pero te pedimos que los bendigas, que los ayudes ahí donde están. Igual a todos aquellos que faltan, Señor, que seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pongan mucha atención. Le damos la bienvenida también al yerno de Pati. ¿Cómo? Ni lo había visto. Levanta la mano, hijo. Sí. Y también por su mamá de él está enfermita, pero sabemos de que Dios tiene un plan y un propósito para él. ¿Sí? Y también, como le dice la iglesia, que Dios lo bendiga. ¿Sí? Bueno, pues miren, muy atentos. El título del mensaje es La Gran Invitación. ¿Por qué la gran invitación? Porque la gran mayoría de la gente, cuando se le predica de Dios, cuando se le habla de Dios, pensamos, creemos que nosotros somos los que tenemos la última palabra para decidir si queremos algo de Dios o no. Y es parte de verdad, pero no es toda la verdad, porque no todo gira alrededor de nosotros. Pongan mucha atención en la palabra, nos va a confrontar. Vayan conmigo a Efesios 1, 4 al 5. Efesios 1, 4 al 5. Yo se las voy a tratar de leer las escrituras, y el que quiera ayudarme, pues búsquela y anótela y léala fuerte. Efesios 1, 4 al 5 dice, Efesios 1, 4 al 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Quién nos escogió? ¿Qué dice aquí? ¿Quién nos escogió? Dios. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. ¿Para ser qué? Adoptados hijos suyos. Ponga atención en las palabras que utiliza. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora vayan a Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Dice la palabra de Dios: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Muy bien. Ahora vayan a la última, Lucas 19:10, que es una escritura que ya deberíamos de sabernos de memoria. Lucas 19:10. ¿Qué dice Lucas 19:10? A ver, ¿quién la quiere leer? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pongan mucha atención, miren, en el Antiguo Testamento, cuando uno lee el Antiguo Testamento, o sea, desde Génesis hasta Malaquías, que es el Antiguo Testamento, cuando uno lee esos 39 libros del Antiguo Testamento, uno se da cuenta de que siempre es Dios el que está esperando que el pueblo se acerque a Él. Dios es el que está llamando al pueblo. Ponga atención en esto, esto es muy importante, porque nos va a abrir un panorama muy diferente. En todo el Antiguo Testamento, Dios espera que el pueblo sea el que se acerque a Él. Pero en el Nuevo Testamento es Dios el que viene a acercarse al pueblo. ¿Sí se entendió o no se entendió? Pero ¿por qué? Ustedes dirán, ¿por qué en el Antiguo Testamento el Señor esperaba que el pueblo, la gente se acercara a Él, y ahora en el Nuevo Testamento Él vino a buscarnos? Porque en el Antiguo Testamento Él dio leyes, mandamientos que el pueblo jamás pudo cumplir. Escúchelo bien, jamás pudo cumplir. Y trataron de hacer obras para tratar de agradar a Dios. Pero es imposible que nosotros podamos ser salvos por nosotros mismos. Entonces el Señor, en su plan divino, envió a Jesucristo a buscarnos, como leímos en Lucas 19:10. Ahora, aquí se pone interesante. Uno de los mayores errores doctrinales de enseñanza, la doctrina es enseñanza, uno de los mayores errores doctrinales es de que el hombre
en su afán de tener miembros, ya sea en cualquier denominación, en cualquier iglesia, independientemente de la que sea, le ha dado o le quiere dar responsabilidad al hombre. ¿Qué quiere decir? En el engaño de hacer que la gente pecadora, que seamos nosotros los que tomemos la iniciativa para buscar a Dios. Escuche bien porque puede sonar paradójico, ¿eh? Muchas veces se trata de hablarle a la gente, pero en lugar de darle un mensaje bíblico para que la misma palabra le abra el corazón, lo que hacemos es de que damos mensajes condenatorios, condenando a la gente. ¿Y qué sucede? Hacemos pensar a la gente que ellos son los que tienen la iniciativa para buscar a Dios, pero no se nos enseña de cómo la Biblia usa la figura de la adopción para describir la relación con su pueblo. Por ejemplo, en las escrituras que acabamos de leer, leímos que Él nos adoptó. Le hago una pregunta, el que quiera contestar, levante la mano. Recuerden que esto no es solamente pararse aquí y que ustedes escuchen lo que está hablando el predicador. Se trata de interactuar, que se entienda lo que se viene a enseñar. La primera pregunta es esta: ¿puede acaso alguien que necesita ser adoptado escoger quién lo adopte? Le pregunto, alguien que va a ser adoptado, sea un niño, una persona que va a ser adoptado, ¿él puede escoger quién lo adopte? No. Le pregunto, ¿qué no es al contrario? La persona que va a adoptar, él busca el niño, la niña, las características, buscan en qué país, dónde esté, y ellos lo eligen. Pues de igual manera, Dios nos eligió a nosotros para ser adoptados. Nosotros no lo elegimos a Él. Espero que me esté dando a entender, ¿eh? Y ese es uno de los mayores errores que cometemos. Pensamos que todo gira alrededor de nosotros, pero no, y ahorita lo vamos a ver. Pero, ¿qué sucede? Que nuestro orgullo, nuestra soberbia humana nos hace creer que somos nosotros quienes decidimos invitar a Jesús para que venga a nuestro corazón. Pero la realidad del Evangelio es que no nos convertimos en hijos de Dios por nuestros propios medios, ninguno de nosotros, o por nuestra propia iniciativa, ni tampoco Dios nos da la salvación porque nosotros lo hayamos invitado. Escúchelo bien. En lugar de eso, antes de que hubiéramos nacido, Dios ya estaba trabajando en adoptarnos a cada uno de nosotros, para que llegado el momento, cuando tú y yo escucháramos el mensaje, reaccionáramos. Hace rato yo hablaba con un hermano y le decía sobre el hijo pródigo, que hay algo interesante del hijo pródigo. Cuando él se fue de su casa, pidió su herencia al padre y se fue y despilfarró la herencia, pero el padre jamás fue a buscarlo. Fue hasta que el hijo pródigo recapacitó, volvió en sí y él fue a su casa, pero recordó los beneficios que él había dejado. Pues igual sucede, cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, algo hace un clic en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y despertamos de ese letargo, de esa muerte espiritual. Y es cuando entonces podemos tomar nuestra responsabilidad. Ahora, escuchen esto bien. ¿Quién busca a quién? ¿Dios al hombre o el hombre a Dios? A ver, piensa esa pregunta. ¿Quién es el que busca a quién? ¿Dios al hombre o el hombre a Dios? Piense bien, ¿eh? ¿Alguien quiere opinar? Es estudio, no es examen. Yo pienso que uno lo busca por la necesidad. Uno lo busca por la necesidad. Escuchen bien la pregunta. ¿Quién busca a quién? ¿Dios al hombre o el hombre a Dios? Según lo que acabamos de leer, las escrituras al inicio. Nosotros lo amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Dice Lucas 19:10 que Él vino a buscar y salvar
lo que se había perdido. Él vino a buscar y salvar, nosotros no. Efesios 1, 4 al 5 leímos que Él desde antes de la fundación del mundo nos escogió para adoptarnos. Él dijo, yo voy a adoptar a ese niño, esa niña, ese hombre, esa mujer desde el principio. Ahora, entendiendo eso, esto es muy importante, le vuelvo a preguntar, ¿quién es el que busca a quién entonces? ¿Dios al hombre o el hombre a Dios? Dios al hombre, Dios al hombre. El cristianismo no radica en que nosotros busquemos a Cristo. Escúchelo bien. El cristianismo no radica en que nosotros busquemos a Cristo, sino en que Él nos busca a nosotros. El cristianismo no es una invitación que nosotros le hacemos a Jesús, sino es una invitación que Jesús nos hace a nosotros. ¿Y cómo nos la hace? Por medio de la palabra. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué la gente no quiere nada de Dios? Porque no se le predica. Así de simple. Escuchen muy bien esto. ¿Por qué tiene que ser Dios quien haga la invitación? ¿Por qué tiene que ser Él quien nos busque? ¿Por qué? ¿Se han preguntado? ¿Por qué tiene que Él ser el que nos busque? ¿Por qué tiene que ser Dios quien nos haga la invitación? ¿Por qué tiene que ser el que diga, Alfredo ven, Carlos ven, Francisco ven, Abraham ven? ¿Por qué tiene que ser Él? Número uno, hay varios 5 puntos que vamos a ver rápidamente. Punto número 1, porque los muertos no pueden invitar a nadie, porque están muertos. Vayan conmigo a Efesios 2:1, Efesios 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. ¿Estábamos qué? En nuestros delitos y pecados. Y ahí mismo en Efesios, pero el versículo 5 y 6 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entendiendo esto, nos damos cuenta que desde que Adán y Eva pecaron, desde el principio en Génesis, la condición del ser humano sin Dios, sin tener en cuenta a Dios, es solo muerte y destrucción. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y no muerte física solamente, muerte espiritual, ¿sí? Ahora, un recorrido rápido por el Antiguo Testamento nos muestra el severo castigo de Dios, tanto para el pecado como para los pecadores. Y nos damos cuenta que desde que Adán y Eva pecaron, la justicia, la ira de Dios fue en aumento, hasta que llegó el momento determinado que se cumplió el tiempo en que el Señor tuvo que enviar a su Hijo, porque el Señor trató de cambiar a la humanidad. En Génesis 6, cuando mandó el diluvio y que solamente fue salvo Noé y su familia, pero todos perecieron, pero después volvieron otra vez a la maldad. Y era un círculo vicioso que nunca se terminaba. Pero la justicia, la ira, el castigo de Dios siempre ha estado presente en los pecadores y en el pecado. Ponga atención aquí, mire. Por ejemplo, en Génesis 3, le voy a dar un recorrido rápido. No, solamente escuche. Génesis 3, Adán y Eva pecaron, desobedecen y las consecuencias que son separados de Dios y expulsados del paraíso. Y comienza la muerte espiritual. Ya no tienen comunicación directa con Dios. En Génesis 4, como consecuencia del pecado, Adán y Eva tienen descendencia, tienen hijos, pero su hijo primogénito, Caín, mata al hijo menor, Abel, porque la maldad iba en aumento. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? En Génesis 6, la maldad aumenta a tal grado que Dios destruye a todo el mundo conocido con el diluvio. La maldad sigue, termine, la maldad sigue en aumento. En Génesis 19:26, mientras el fuego del cielo cae sobre la ciudad de Sodoma y de Gomorra por la inmoralidad, por el homosexualismo, por el lesbianismo, Lot y su familia
son rescatados por Dios, pero la esposa de Lot, desobediente, mira atrás y pierde inmediatamente la vida. Y a partir de ahí vemos cómo el castigo, a ver, dígalo, el castigo aumenta. Y mire esto, en Números 16:32, Dios abrió la tierra. Dios abrió la tierra y se tragó a todos los que murmuraron contra Moisés. Imagine qué pasaría hoy si el Señor abriera la tierra y se tragara a todos los que murmuran en contra de sus líderes, de sus ministros. En Números 15:35, un hombre que no respetó el día que Dios había señalado para descansar, para honrarlo, así como Él ha establecido este día, un día a la semana para dedicárselo a Él. En Números 15:35, fue Dios el que castigó a este hombre que aparentemente pues no hizo nada malo, porque él solamente en el día que tenía que dedicarle al Señor, el que tenga oídos para oír, oiga, salió a buscar leña para su familia. Y Dios mandó apedrearlo y matarlo por no haber respetado ni honrado el día que él había establecido. Ahora imagínese si se aplicara eso hoy en día para los que no se congregan en el día que Dios estableció. ¿Sí estamos entendiendo o no estamos entendiendo? La severidad de Dios. Por eso tenemos que estar conscientes del privilegio que tenemos de reunirnos. En Josué 7:25, otro ejemplo más, Acán y su familia desobedecen de no tomar de lo que le pertenecía a Dios y toman de lo que Dios dijo que no tomaran porque era de él, ¿sí? Lo roban y son apedreados, escuche bien, y quemados, toda la familia. Uy, aquí hasta se enchina el cuerpo, ¿eh? Imagínese, le vuelvo a preguntar si lo hiciera hoy. En Levítico 10:2, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ungidos por órdenes de Dios para ministrarle, para servirle a Dios, ofrecen un sacrificio que Dios no les pidió. ¿Y qué sucede? Dios hace que descienda fuego del cielo y los mata a los dos. Y este otro, en 2 de Samuel 6:7, Usa, un sacerdote al servicio de Dios, extiende su mano para impedir que el arca del pacto se caiga, porque iba en una carreta o en un carro jalado por bueyes, y por eso, por haber tocado el arca, que no debería de haber tocado, Dios inmediatamente lo mata. Con estos ejemplos nos damos cuenta de la severidad de Dios, de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de que Dios castiga. ¿Sí está entendiendo eso? Pero a veces esa parte como que no la tocamos, porque solo hablamos de un Dios de amor, un Dios que perdona todo, pero cuidado, ¿eh? Y usted puede decir, sí, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Su ira, su justicia no se ha agotado. Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Y mire lo que hace en Hechos 5 del 1 al 11 con la primera iglesia que él estableció, cuando un matrimonio, Ananías y Zafira, un matrimonio que se congregaba en la iglesia, mienten sobre la venta de un terreno, se rajan en buen español de dar lo que prometieron. ¿Y qué sucede? Ya saben la historia. Dios los mató a los dos por haberse puesto de acuerdo. ¿Pero cómo? Al escuchar estas historias que le acabo de relatar así rápidamente, ¿ustedes no se sienten confundidos de lo que les han enseñado? ¿De que no se supone que Dios es un Dios de amor? ¿No se supone que Dios perdona todo y que Dios te ama como eres? Dios te ama. ¿Pero por qué se nos olvida la otra parte? ¿Que no fue muy severo Dios con estos castigos que acabamos de ver? Imagínese, la esposa de Lot, muerta, convertida en estatua de sal, solo por mirar atrás. Un hombre muerto por recoger leña.
Si era para suplir a su familia, pero no honró el día del Señor, y el Señor manda que lo maten por trabajar en el día del Señor. Ay, Padre bendito. Y Acán y su familia son apedreados, son quemados por robarle a Dios. Por no cumplir la promesa que hicieron. ¿Cuántas veces nosotros no quebramos promesas que le hacemos a Dios? Y el matrimonio de Ananías y de Zafira, ¿sí?, por no cumplir su promesa, caen fulminados por Dios. Todo esto nos revela un problema fundamental hoy en día en la iglesia. Cuando digo iglesia me refiero no a esta congregación, toda la iglesia alrededor del mundo, todos los que predican de Cristo, independientemente de la denominación que sea. Todo eso revela un problema fundamental hoy en día en la iglesia. O sea, con la perspectiva, el punto de vista que tenemos, o que se nos enseña, o mejor dicho, no se nos ha enseñado a nosotros la gravedad del pecado. Escuchen bien esto. ¿Y qué es lo que se nos enseña? Que vemos normal el pecado. ¿No le extraña a usted la facilidad con que la gente miente? Es increíble la facilidad con que la gente miente. Que a legua se ve que está diciendo una mentira, pero lo hacen tan natural, porque como no hay consecuencias inmediatas, no hay un castigo inmediato de Dios, pues la gente sigue viendo el pecado como normal, solo por poner un ejemplo. ¿O no es verdad eso? Ahorita voy 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto estoy ahí y ya voy. Sí voy a ir, a la mera hora no van. Sí voy a hacer y no hacen. Prometen, no cumplen, por mencionar algunas cosas. O sea, se nos enseña de que el pecado es normal, pero se nos olvida que el castigo por el pecado no está determinado por nuestra manera de verlo o de evaluarlo. El castigo del pecado o por el pecado depende de la magnitud, del tamaño de aquel contra quien se peca. Por ejemplo, para que me entienda, si se peca contra un animal, que le des una patada a un perro, que lo trates mal a un animal, bueno, pues no lo ves como muy culpable, dices, ay, pues le di una patada al perro, pero pues hasta ahí queda, ¿sí? Le estoy poniendo ejemplos sencillos para que me entienda. Pero ¿qué tal si le pegas a una persona? Si te acercas con Alfredo, alguien se acerca y le da un puñetazo, un golpe en la cara. ¿Qué sucede? Vienen consecuencias. Ahora ya se le ve como culpable al que pegó. Pero cuando se peca contra un Dios que es infinitamente eterno y santo, pues entonces somos infinitamente eternos, culpables de un castigo eterno. Como que no captaron, lo voy a repetir. Nosotros hemos clasificado el tamaño del pecado. Bueno, en algunas denominaciones, por no decir nombre, para no ofender a nadie, se nos enseñaba que los pecados tenían hasta colores. Pecado rojo, pecado, sí, pecado venial, pecado grave, pecado mortal. Los clasificábamos como cuál era pecado. Y pecado es pecado. Pecado es lo mismo robar un peso que robar 1,000,000. Es lo mismo decir una mentira que decir 1,000,000 de mentiras. Es lo mismo engañar una vez que engañar 10,000 veces. Pero nosotros hemos clasificado. Por eso les ponía el ejemplo de eso. Le pegas a un perro, pues no lo ves tan malo. Le pegas a una persona, ya lo empiezas a ver más grave. Pero pecas contra Dios y ahí como que ya nos volvimos insensibles. Como que ahí ya no interesa tanto. Le pongo este ejemplo para entenderlo aún mejor. ¿Qué pasaría si tú y yo le pegáramos sin razón a una persona que vaya pasando por aquí? ¿Qué pasaría? Tendríamos consecuencias, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasaría si vieras a un policía de esos que pasan por aquí todos los días, de los custodios que son medios bravitos, y que te acercaras y le dieras una cachetada a uno de ellos? ¿Qué pasaría? No, hombre, no solo te golpearían, te llevarían hasta la cárcel. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría? Hipotéticamente, imagínese que le dieras una cachetada al rey de España o a la reina de Inglaterra.
pues morirías, porque es pena de muerte tocar al rey o a la reina. ¿Qué entendemos con estos ejemplos? Que lo severo del castigo está siempre en relación con la posición de la persona contra quien se comete la ofensa. Ahora entienden qué sucede cuando pecamos contra Dios. Pero ¿por qué no lo vemos igual? ¿Sí lo entendieron o no lo entendieron? Sí. Ahora, ay, Padre bendito. Escuche aquí esto, ¿eh? Eso nos lleva al punto número 2. Entonces, punto número 1, para entenderlo, como tú y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú no puedes buscar a Dios. Es Dios el que te tiene que poner a ti, convencerte de tu pecado que estás cometiendo para que despiertes de esa vida que estás llevando. Pero si no escuchas la palabra con atención, como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es una espada que penetra y parte el corazón, jamás vas a convencerte de tu pecado mientras no seas expuesto a la palabra. ¿Por qué? Porque estás muerto, y mientras estés muerto, tú no puedes cambiar. ¿Me expliqué o no me expliqué? Y eso nos lleva al segundo punto. Un pecador no busca a Dios. ¿Un pecador qué? No busca Dios. ¿Cuántas veces hemos subestimado, no le damos importancia a la gravedad de nuestro pecado contra Dios? Y también es probable que la misma iglesia nos haya llevado a ese punto, haciéndonos creer que somos buenas personas. Y con sarcasmo les digo esto. ¿Cuántas veces has escuchado frases como esta? Solo son algunas. No, no te preocupes. Dios perdona todo. Dios perdona todo. Solo tienes que invitar a Jesús a que venga a tu corazón. Solo lo tienes que invitar. ¿Invitar? Primero te tienes que arrepentir de lo que hiciste. Pero de verdad, el punto es, ¿de verdad podemos hacerle esa invitación a Dios? ¿De verdad podemos hacer esa invitación a Dios? ¿Que no percibimos, no captamos la gravedad de nuestro pecado? En nuestro pecado somos totalmente incapaces. Mientras tú estés en una vida de pecado, tengas algo escondido ahí, ¿sí? Es como un perro pitbull que lo tienes subyugado ahí. Lo tienes ahí. ¿Y cómo lo alimentas para que no te muerda? Viniendo a la iglesia, orando de vez en cuando. Señor, y el pitbull. Ay, Señor, y te pido, Señor. Pero tú sabes que tienes algo escondido ahí. Sí, pero el día que no alimentes al pitbull, ay, agárrate, amigo. O sea, el día que el Señor en su justicia venga, mientras no hayas confesado lo que tienes oculto, vienen consecuencias, y consecuencias graves. En nuestro pecado, nosotros somos incapaces de buscar a Dios, porque mientras tú vivas en pecado, mientras tengas un pecado escondido por ahí, la naturaleza humana te va a llevar a huir de Dios. Por eso la gente no quiere nada de Dios, porque no quieren dejar su vida de pecado. ¿Cómo lo vemos? Vayan conmigo a Romanos 3:10 al 12. Por favor, en lo que tomo agua, que tenga, léalo. Romanos 3:10 al 12. Uy, aquí se va a empezar a poner bueno, ¿eh? Romanos, se lo leo. Romanos 3:10 al 12. Escuche muy bien, lo vamos a analizar, ¿eh? Mire bien, escuche y mire bien. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Cuántas veces repite el no hay? 5 veces.
Dice, no, 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 a ver tú, mi querido pecador empedernido, no te sientas muy santo. Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Roma, haciéndoles recapacitar de la vida que están llevando. Les dice, a ver, ustedes creen que son muy justos, y los empieza a ubicar y les dice, miren, no hay justo ni siquiera uno, no se equivoquen. El problema de nuestra condición humana es que mientras tú estés viviendo en pecado, mientras tú sigas cometiendo pecados con alevosía y ventaja, no que no vas a pecar, todos pecamos todos los días, yo peco todos los días, todos pecamos. El problema es no arrepentirte todos los días. El problema no es que no estamos a cuenta con el Señor. El problema de nuestra condición es que mientras tú no confieses el pecado, mientras tú permanezcas en tu pecado, te constituyes enemigo de Dios. Porque Dios no puede ver el pecado. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Esto es fuerte. Mientras yo no confiese mi pecado que tengo oculto, soy enemigo de Dios. Pero como no hay consecuencias inmediatas, como miento con facilidad, como me siento, es que hoy no quiero nada con el Señor, hoy no voy a ir, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello. Cuando ya has escuchado las consecuencias de la desobediencia, cuando lo haces con entendimiento, vienen consecuencias. Y no son las mismas consecuencias que vienen con alguien que vive en ignorancia, que no sabe, a alguien que ya sabe. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? ¿Mm? Mientras permanezcamos en pecado, no vamos a tener deseos de Dios. Y claro que si se nos ofrece la posibilidad con una solución rápida como se hace hoy en día por nuestro pecado, sin un compromiso y sin sacrificio, cuando se nos dice que con solo repetir una oración rápida de lo que debemos hacer o repetir, aunque no haya ningún signo de arrepentimiento, y se nos engaña diciendo, ya, levante la mano el que quiera recibir a Cristo. Allá veo una mano. Allá, a ver, repita conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús. Y seguimos haciendo repeticiones a la ligera, pero sin arrepentimiento. Y la realidad es que en el fondo vamos a seguir siendo controlados por un corazón lleno de pecado, que busca la manera de salvar el pellejo, pero mientras continuamos viviendo para nosotros mismos. ¿Y qué dice la Biblia respecto a eso? Colosenses 1:21 dice que en nuestro pecado nos hemos apartado de Dios y en nuestra mente somos enemigos de Dios. O sea, todo pensamiento es constante al mal. Alguien ayúdeme con Juan 8:34 y alguien ayúdeme con 2 de Timoteo 2:26. 2 de Timoteo 2:26 y Juan 8:34. Mientras tú no renuncies a tu pecado y te arrepientas, vas a seguir siendo esclavo de ese pecado y vas a seguir siendo dominado por el diablo. Así, miren la palabra lo que dice. ¿Qué dice Juan 8:34? ¿Alguien la buscó? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado, esclavo es ¿de quién? Ah, ¿se entiende? ¿Y qué dice en 2 de Timoteo? A ver, ¿quién la encontró? 2 de Timoteo. Del lazo del diablo, el que están cautivos a voluntad de él. Escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. ¿Pero por qué a voluntad del diablo? ¿Que no tenemos libre albedrío para decidir? Porque mientras tú vivas en pecado, el diablo tiene un argumento legal en ti para que sigas haciendo maldades. No puedes escapar mientras no te arrepientas. Ay, les dije que iba a estar durito. Ahora, por tiempo no podemos leer todas las escrituras, solamente se las doy como referencia, de todos se les va a enviar la predicación, pero escuchen esto, mire. Mientras tú no te arrepientas de tu pecado,
por muy pequeñito que digas, es que ¿qué tiene de malo? Pues nomás le eché una mentirita piadosa para que, ¿cuál piadosa? Aquí no hay mentiritas piadosas. Eres un mentiroso, igual que un mitómano, sea una mentirita chiquita o grande. ¿Sí? ¿Sí entienden o no entienden? Pero hemos minimizado. Ay, ¿qué tiene? Es que nomás le dije así para que me lo diera más barato. Mentira, estás engañando. Ay, es que nomás le dije así pues para que me lo pagara mejor. Estás engañando, es mentira, es pecado. Uy, podemos sacar tantas cosas. Y mientras no dejemos el pecado, vas a seguir amando la oscuridad y odiando la luz. Como dice, les voy a dar muchas citas, les voy a enviar la predicación para que ustedes la analicen. Juan 3:20, Efesios 4:18. No las anote, solo escuche. ¿Mm? Vivimos en la impureza y el desenfreno. Romanos 6:19, mientras no te alejes del pecado, vas a seguir en ese desenfreno. ¿Por qué no vas a la iglesia? Ay, es que ando desvelado, es que ayer me fui a una fiesta y no, me voy a quedar a descansar. Bueno, ¿qué no entendiste? Si el Señor en el Antiguo Testamento mató a un hombre por recoger leña, ahora a ti que andas crudo y que no te quieres arrepentir. Y siendo cristiano, ¿eh? O diciéndote cristiano. Uy, yo ya descalabré a muchos. Nuestra mente está oscurecida mientras no dejemos el pecado, ciega a la verdad por culpa del Dios de este mundo, por el diablo. Romanos 1:28, segunda de Corintios 4:4. Nuestros deseos son torcidos, nuestro corazón es pecaminoso y las pasiones perversas de nuestra carne van a estar en guerra contra tu alma. Romanos 1:26 y segunda de Pedro 2:11. Todo esto es consecuencia cuando no quieres dejar el pecado que sabes que estás cometiendo. Les vuelvo a repetir, a mí lo que más me sorprende de los que se dicen creyentes es la facilidad con que mienten. ¿Por qué no viniste al servicio? Uy, es que se me atravesó un elefante, un tigre y una pantera. Ya venía. O sea, a leguas se escucha que están mintiendo. Pero aún así seguimos persistiendo en nuestro pecado. Yo no entiendo gente que se dice que es creyente y que no se congregue. No lo entiendo. Porque si dices que amas a Dios, ¿por qué odias a su novia, a la esposa, que es la iglesia? Imagínense que yo les dijera, hermano, los invito a mi casa. Ay, hermano, sí quiero ir, pero ¿sabe qué? Me cae bien gorda su esposa. Pues no te vuelvo a invitar. ¿Sí me entienden o no me entienden? Pero nosotros hacemos eso con Dios. Queremos relacionarnos con Dios, pero no con la novia, no con la esposa. Hijo, es todo el paquete completo. Si no amas a la novia, no digas que amas al novio. ¿Mm? Todo esto sucede y esta última, escuche, nuestro cuerpo va a seguirse degradando porque vamos a seguir siendo moralmente corruptos y estamos espiritualmente enfermos, depresiones, suicidios, todas esas. Ay, es que necesito pastillas porque me deprimí. No, lo que necesitas es un buen arrepentimiento. Ay, es que me siento así, necesito una Vicodin. No, necesitas un rodillín, que te arrodilles y que clames a Dios. Ay, es que necesito una diazepam para dormir. No, necesitas que Dios te orille a situaciones difíciles donde de verdad clames como un becerrito y digas, Señor, sálvame que perezco. Pero mientras no salgamos de nuestra condición, vamos a seguir siendo moralmente corruptos y espiritualmente enfermos. Romanos 1:24, Génesis 8:21 y Mateo 9:12. Son muchas escrituras para que ustedes las lean y se den cuenta. Miren, les voy a decir algo. Un día yo estoy escribiendo algo acerca de la depresión, de la ansiedad y de todo eso. Y les hago una pregunta, bueno, tal vez 2, 3 preguntas rápidas. ¿Por qué creen ustedes que viene la ansiedad? A ver, rápido, así, lo que usted piense. Yo después les voy a responder, no hoy, solo los quiero dejar pensando, pero ¿por qué creen ustedes que viene la ansiedad? La ausencia de Dios. La ansiedad viene, escuchen bien, por preocuparte por el futuro, porque no estás seguro de lo que te depara el destino. Y mientras no lo sepas, conforme a la palabra,
Por eso estás todo, ay, es que no sé qué voy a hacer mañana, va a apagar la luz, ay, es que, ay. Así vas a estar. Ahora, ¿por qué creen ustedes que viene la depresión? La depresión, que es lo contrario a la ansiedad, que te vas a la cama, Francisco, Goyo, ven a comer. Ya levántate, son las 3 de la tarde. Y parecen la Chabela, la de Héctor Suárez, la que salía. ¿Sí? Pero ¿por qué sucede? ¿Por qué sucede la depresión? ¿Por qué? Por preocuparte y no desligarte del pasado. Sigues viviendo del pasado. Ay, es que Juan me engañó, Toña. Y sigues viviendo, recordando, y sigues deprimido porque el diablo es experto en traer basura, pero tú la recibes. Mientras no te desligues del pecado, el pecado es seguir es un pecado también el seguir aferrado al pasado. Es un pecado y grave, por si no lo sabían. Porque el Señor vino a darnos vida nueva, no a que vivas de lo pasado. Y mientras tú no te desligues del pasado, le das un argumento legal al diablo para que te siga molestando. Y viene y te deprime. ¿Quieres birria? ¿Carnita? Nada se le antoja al hombre cuando era bien carnero. ¿Mm? Les doy ejemplos sencillos para que me entiendan. Y ahora escuchen lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma. No la de San Pedro, la de Roma, la de la Biblia. Mire lo que le dice. Volvamos a leer Romanos 3:10, pero ahora hasta el 18. Mire lo que dice. Pongan mucha atención. Romanos 3:10 hasta el 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Conoce gente así? Que se le salen los altapericos y los cohetes como los que avientan ahora para espantar los pájaros de repente. Y que de repente oye el tronido. ¡Ay! ¿Qué pasó, Martín? ¡Ay! Sí. Y se le sale un agua podrida de repente. Ahí dice, ¡ay! Olió medio feo, ¿eh? ¿Mm? Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si comprendemos todo esto, nuestro problema no es simplemente haber hecho algunas malas elecciones. Ay, es que decidí mal. Nuestro problema no es que la regaste en tantas cosas. Nuestro problema es que nos hemos rebelado contra Dios en lo más profundo de nuestro ser y que somos totalmente incapaces de volver a Él. A esto se refiere la Biblia cuando dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque un muerto no puede buscar a Dios. Un pecador no puede acercarse a Dios porque Dios hace división entre el pecado y Él. Cuando Jesús estuvo en la cruz, no es como muchos dicen, ay, es que el Padre no pudo ver a Jesús porque estaba sufriendo su Hijo. No fue por eso, fue por toda la ira, por todo el pecado que Él cargó en Él, que Él no podía ver esa abominación que estaba cargando sobre su Hijo. Pero no lo entendemos. Y decimos, pero ¿por qué me está pasando eso a mí? Examínate. ¿No tendrás un perro muerto por ahí escondido? Un costal de papas podridas que ya hiede y que todos huelen la pudredumbre, pero menos tú. No tendrás un gato ahí muerto desde hace años y todos huelen a gato muerto, menos tú. Un muerto no puede buscar a Dios. Cuando Pablo le escribe a los creyentes de Efesio, ¿qué les dice en Efesios 2, 1 y 2? A ver, alguien léalo, Efesios 2, 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2. ¿Qué dice? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora ponga mucha atención lo que acaba de leer el hermano. Dice que mientras tú estás en tus delitos y pecados, dice que estás completamente muerto. No dice que estás medio muerto. No dice que estás parcialmente muerto. No, sino completamente muerto. Y un muerto que está en sus delitos y pecados, ¿cómo va a buscar a Dios? Y pueden decir, ay, pero ahí está hablando del pasado, dice que estábamos muertos, pero ya no estamos. ¿De verdad ya no estamos? ¿De verdad ya no estás muerto? Yo estoy seguro que si nos examináramos concienzudamente delante de la palabra de Dios y la presencia de Dios, tal vez no tengamos un perro muerto, un gato muerto, un ratón muerto, tal vez tengamos hasta un elefante muerto desde hace años ahí. Y no nos hemos dado cuenta. Ay, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hueles a carne podrida y atrae las moscas. Cuando la Biblia habla de moscas en la Biblia, habla en un sentido figurado de los demonios. Cuando habla de un león que come carne, habla del diablo. ¿Mm? Ahora, ¿cómo puede alguien que está muerto invitar a otro que le dé vida? Pues está muerto. No puede. Antes de que tú nacieras, ¿tú invitaste a tus padres a que te tuvieran? Claro que no. No, los padres, a lo mejor una noche de pasión o una salidita ahí romántica, pensaron, pero no en tenerte a ti, ellos pensaron en vivir un momento feliz y agradable. ¿Mm? Cuando el corazón de un hombre deja de latir, ¿puede invitar a otra persona a resucitarlo? Claro que no, pues está muerto. ¿Mm? Claro que no. Todo esto es imposible para alguien que está muerto. Pues de igual manera entiende esto. Decir que tú eres el responsable de invitar a Jesús a entrar en tu corazón es imposible mientras sigas muerto en tus delitos y pecados. ¿Me expliqué o no me expliqué? Tienes que arrepentirte primero para que el Espíritu te dé vida. Jesucristo por eso dijo en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Si tú no escuchas el Evangelio vas a seguir muerto, pensando y pensando y pensando y pensando en las cosas del mundo. Y el diablo es muy astuto. Miren, grábense esto. El diablo siempre te va a ofrecer cosas terrenales. Dios te va a ofrecer siempre cosas eternas. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, volviendo aquí, cuando alguien está muerto en pecados, en estado de muerte, cuando alguien está muerto en pecado, en estado de muerte, necesitas que algún otro completamente fuera de ti te llame a la vida y te permita vivir. Por eso, en Ezequiel, cuando el Señor le dijo a Ezequiel, háblales a esos huesos secos, muertos, para que tengan vida. La palabra es la única que nos puede sacar de nuestra muerte espiritual. ¿Mm? Y eso nos lleva al siguiente punto, punto número 3. Dios es el iniciador de la gracia. ¿Qué quiere decir? Que no es porque tú, pecador impedernido, ni como yo, un pecador igual que tú, nosotros lo hayamos invitado a Él. Él tomó la iniciativa por su gracia. Eso es lo que Dios hace. Y es precisamente lo que vemos a lo largo de toda la Biblia. ¿Mm? Nos salvó de nuestra inmundicia. En medio de una ciudad idólatra, el Señor llamó, escuchen bien, a Abraham. Y Él lo invita.
Fue Dios el que le dijo, Abraham, ven, salte de tu tierra y de tu parentela que son idólatras. Fue Dios el que lo llamó. Fue Dios el que llamó a Noé a salir de ahí, de esa tierra, y salvarlos. ¿Mm? Fue Dios el que llamó a Lot a salir de Sodoma y Gomorra, pero no fue Lot el que le dijo, ni Abraham tampoco. ¿Mm? Y en Egipto, mientras el pueblo era esclavo, fue Dios el que llamó a un pecador y a un asesino como Moisés, porque fue un asesino, para que los sacara de la esclavitud y después liberarlos. Con un hombre imperfecto, pecador y hasta asesino, Dios fue el que llamó. ¿Mm? Dios fue el que llamó. Miren, lean Deuteronomio 7 del 7 al 8, para que se den cuenta. Deuteronomio 7, 7 al 8 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. O sea, a ver, espérate. No te sientas que porque tú eres más que todos los pueblos, por eso Dios te amó. Dice, sino, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entender esto que acabamos de leer? ¿Cómo es esto? Que Dios eligió amar al pueblo de Israel no por sus méritos del pueblo, sino sencillamente por su gracia. Y lo vemos también cuando Dios eligió a David para ser rey de Israel, cuando llamó a Elías, a Eliseo, a Isaías y a Ezequiel. Y escuche lo que le dijo a Jeremías. Alguien lea Jeremías 1:5. ¿Qué dice Jeremías 1:5? Para que te des cuenta que tú no tomas la iniciativa en nada. Jeremías 1:5, ¿qué dice? Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que siquiera fueras un embrión, Dios ya te conocía. ¿Mm? Dios eligió, Dios escogió amarnos a nosotros, los pecadores, a lo largo de toda la Biblia. Es Dios mismo el que inicia las relaciones con hombres y mujeres, pecadores imperfectos, para darnos de su gracia y para expresar su gloria. Por eso cuando leemos en Mateo que Dios eligió y llamó a 4 pescadores y también pecadores llenos de defectos, no nos debe de sorprender. Cuando en Mateo 4, 18 al 22 llama a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan. ¿Qué dice de ellos? Vayan ahí. Y aquí, para ir concluyendo. Mateo 4, 18 al 22. Mire lo que dice cuando los llamó. Ponga atención aquí, Mateo 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque ¿qué eran? Pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo y Santiago en la Biblia es el mismo. Y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué dice que hicieron? ¿Se dan cuenta que es Dios el que llama? Hemos escuchado sermones en que los predicadores hablan de todas las razones por las que Jesús eligió a esos pescadores para ser sus discípulos, y dicen algo así. Bueno, al menos yo lo he escuchado. Es que Jesús los escogió porque los pescadores tienen esta o aquella habilidad.
y tienen esta o aquella visión. Por eso Jesús los llamó. No, no fue nada de eso. Grábense esto. Jesús no llamó ni tampoco llama a ser sus discípulos por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. ¿Sí entendieron? Jesús no te llama por tus habilidades y cualidades. No, Jesús te llama a pesar de lo que eres, un pecador, inmerecedor de la gracia. Es lo que tenemos que valorar. Esos pescadores no tenían ninguna cualidad a su favor. Eran galileos de clase baja, sin educación y espiritualmente los menos calificados para la tarea que Jesús los llamó. Y precisamente ese es el punto. Jesús los eligió a ellos, no ellos a Jesús. Miren qué dice Juan 15:16. ¿Alguien lo lee, por favor? Juan 15:16. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí. O sea, ustedes no me escogieron. Quítense eso de la cabeza. Ay, es que un día yo me arrepentí, le dije a Dios, hey, pecador empedernido, que por su gracia Él te salvó. ¿Qué dice más, Mayra, por favor? Sino que yo os elegí a vosotros y os puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre Él os les dé. Ustedes no me eligieron a mí, dice, yo los elegí a ustedes para que lleven fruto. Yo fui el que los elegí. ¿Quién llamó a quién? Jesús a ellos, no ellos a Jesús. Estos hombres se convirtieron en discípulos de Jesús únicamente por la iniciativa y la invitación de Cristo. Y grábense muy bien esto, nadie ha sido jamás salvado de su pecado por haber buscado a Jesús. Esto suena paradójico, muy atentos. Nadie ha sido jamás salvado de su pecado por haber buscado a Jesús. ¿Pero qué está diciendo, pastor? Escuchen muy bien. Todo el que ha sido salvado de su pecado es porque fue buscado por Jesús. Y su vida no ha sido la misma desde entonces, si es que de verdad ha nacido de nuevo. Punto número 4. Entonces Jesús es el gran iniciador. ¿Qué quiere decir? Que cuando entendemos que es Dios, que es Jesús, el que toma la iniciativa y nos invita a seguirlo, todo cambia. Primero, nuestra alma queda conmovida por la grandeza de aquel que nos ha llamado. Nos sentimos impresionados por la magnitud y el poder de la palabra cuando Él llama y dice, sígueme. Porque estamos asombrados por la majestad de quien lo dice. Cuando uno lee los evangelios, por ejemplo, San Mateo, en los capítulos... ¡Ay, no le pegó! ¡Ay, ay, ay! A ver, una hermana que venga a darle un masajito ahí a la hermana. Cuando uno lee en San Mateo, los capítulos 1 al 4, se describe a Jesús como el Salvador que vino a libertar a hombres y mujeres de sus pecados. Y nos dice que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, a quien el pueblo había esperado. En Mateo 3:17, el mismo Padre declara, este es mi Hijo amado. Y cuando Jesús se acerca a los pescadores y les dice en Mateo 4:19, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas, ahí hay algo que está totalmente claro, que es Jesús, no es ningún maestro religioso, es Jesús quien está haciendo la invitación para que lo sigan.
Y Él, el soberano Dios, merece toda nuestra atención. Si Él te está llamando, ¿sí? No, nosotros quiénes somos para desobedecer. Pero nuestra mente pecadora, mientras no dejemos el pecado, no vamos a alcanzar a percibir y a entender el tamaño, el privilegio, el poder de aquel que nos invita a seguirlo. Jesús merece más solamente que el venir a la iglesia. Jesús merece más que solamente vayan a misa. Jesús merece más que solamente congregarse y que formes parte de una denominación. Es que yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy testigo. Tú no eres nadie, eres un pecador que necesita la gracia. Jesús es digno de entrega total y de suprema adoración. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que Jesús no solo nos invita a ir hasta Él, sino que Él hace el camino hacia Él. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero no alcanzamos a ver el tamaño de esa invitación, a maravillarnos de eso, porque seguimos viviendo en nuestros pecados. Si no captamos lo hermoso, lo maravilloso que es esto, vamos a tener un desbalance en comprender el amor y la justicia de Dios. Y eso nos lleva al último y quinto punto. ¿Cuál es o cuál creen ustedes que es la pregunta más frecuente, menos entendida de la Biblia? ¿Cuál creen ustedes? La pregunta más frecuente que hace la gente. Cualquier gente, cristiana, no cristiana, mormona, testiga de Jehová, cualquier tipo de gente. ¿Cuál creen ustedes que es la pregunta más frecuente y menos entendida de la Biblia? ¿Cuál creen ustedes? Piensen, opinen. En lo que piensan, escuchen esto. Jesús vino a nosotros, dice la Biblia, como un ser humano, al igual que nosotros, con el fin de proveer para nosotros salvación eterna. Vino a vivir la vida que no podíamos vivir, una vida de total y perfecta obediencia al Padre. Jesús jamás pecó, por eso le permite ser nuestro Salvador. Solo pudo salvarnos al ser el sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado. Jesús vino a vivir la vida que no podíamos vivir y a morir la muerte que nosotros merecíamos morir. Porque un solo pecado merece un castigo eterno, así lo dice la Biblia, ante un Dios eterno. Y Jesús vino a soportar la ira santa de Dios que nos correspondía a nosotros. Entonces, después de saber esto, vuelvo a preguntarles, ¿cuál creen ustedes que es la pregunta más frecuente y menos entendida de la Biblia? ¿Cuál creen ustedes? ¿Saben cuál es? La que más frecuente hace la gente. Hermano, ¿usted cree que Dios odia a los pecadores? ¿Usted cree que Dios odia a los que pecan? ¿Por qué creen que hacen esta pregunta? Ustedes no se imaginan la cantidad de personas, de creyentes y no creyentes que preguntan esto. A mi esposa y a mí, nos han dicho, ¿por qué usted dice que Dios odia a los pecadores? Bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero mire lo que dice la Biblia, Salmo 5 del 5 al 6. Los orgullosos no pueden estar en tu presencia porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. Ay, Señor. El Señor detesta a los malvados y sanguinarios y a los engañadores. Y tal vez mi esposa y yo no deberíamos decir que Dios odia a los pecadores, sino que los aborrece y los destruye. Ay. Yo no sé cuántos de ustedes hicieron la tarea del pasado domingo, donde 14 veces en los primeros 50 salmos leemos sobre el odio de Dios por los pecadores, sobre su ira contra los mentirosos. Y no solo es en el Antiguo Testamento. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, el apóstol San Juan es conocido como el discípulo del amor, y es donde encontramos el versículo central de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, pero que tenga vida eterna.
también encontramos el versículo más descuidado, más ignorado, que es acerca de la ira de Dios. ¿Qué dice Juan 3:36? Alguien lo lee, pero fuerte, así, como si acabara de comer birria. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿La qué? A ver, dígalo fuerte. ¿La qué? Ay, Señor. ¿Y qué es la ira de Dios? Pues es el castigo de Dios. No es una ira, un enojo cualquiera humano. Es la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Se alcanzan a captar eso? Pero ¿cuántas veces rechazamos a Jesús? Ay, no, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y el día que, así como pasó el muertito que llevan ahí ya no va a haber vuelta de hoja. Muertos una vez y después el juicio. Mientras tienes vida, tienes oportunidad para dejar tu vida de pecado y caminar con el Señor. No que seamos perfectos, nunca lo vamos a hacer. Necesitamos su gracia todos los días, a cada instante. Y llévense esto en su corazón, miren. Y sobre todo escuchen bien, porque puede sonar paradójico o contradictorio. Escuchen muy bien, llévense esto. Y escuchen bien, porque puede sonar paradójico, contradictorio a lo que hemos visto. Escuchen bien. En la cruz de Cristo, Dios mostró la máxima expresión tanto de su ira como de su amor. Mientras Jesús era golpeado, azotado, herido, aplastado, crucificado, castigado por el bien de los pecadores, ahí Dios estaba mostrando su ira y su amor. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Odia a Dios a los pecadores? Claro que sí. Miremos la cruz. Jesús está sufriendo lo que te correspondía a ti y lo que me correspondía a mí. Claro que sí los odia. ¿Ama Dios a los pecadores? Por supuesto que sí, claro que sí. Miremos la cruz. Jesús nos está salvando de todo lo que merecíamos. ¿Sí alcanzan a captar eso? Y agárrense aquí. Yo a veces le pregunto a la gente, ¿cómo sabes tú que eres cristiano? ¿O por qué te dices cristiano? ¿O cómo sabes que ya eres salvo de tu pecado o de tus pecados? ¿Y saben cuáles son las respuestas más comunes que dan? Y tal vez tú mismo creas algunas de estas, ¿eh? Las respuestas que dan es que porque yo decidí confiar en Jesús. O porque yo le pedí a Jesús que me salvara. O porque yo le entregué mi vida a Jesús. ¿Qué notaron de interesante en estas respuestas? Cada una de estas respuestas exalta el yo. Ahora entiendan bien, esas respuestas no son erradas, equivocadas del todo. Escúchelo bien. Lo que debemos recordar siempre es que tú y yo no somos salvos de nuestro pecado porque nosotros lo decidimos. Somos salvos porque Dios decidió salvarnos hace más de 2000 años. ¿Sí lo entienden o no lo entienden? Jesús lo decidió por su gracia, por su misericordia, por su amor, que mostró al venir a nosotros pecadores, que éramos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Hemos sido invitados por Él a seguirlo. El amor de Dios en la vida y muerte de Cristo es la única base para nuestra auténtica salvación, como lo dice Isaías 53, 5 al 6. Desde la eternidad, antes de haber creado al mundo, Dios había planeado adoptarnos como sus hijos, incluso antes de que hubiéramos nacido, como leímos en Efesios. El Dios Todopoderoso puso sus ojos sobre el alma de cada uno de nosotros y no solamente planeó adoptarnos y amarnos como sus hijos, sino que también dice la Biblia que nos persigue con su amor por encima y más allá de nuestra pecaminosa revelación y egoísta resistencia. Yo no. ¿Quieres ir a la iglesia? Yo no tengo tiempo. Pero aún así Dios nos sigue buscando.
¿Mm? El Padre en Cristo busca a su pueblo, y esto es para entendidos. Para concluir, y lo voy a decir muy lento, la única razón por la que podemos buscar a Cristo en medio de nuestra condición pecaminosa es porque Cristo nos ha buscado primero para ser nuestro Salvador. La gloria del Evangelio está en que el Dios del universo llega más allá de la dureza de nuestro corazón, supera tu egoísta resistencia, creyéndote, es que yo decido cuando, es que no quiero ser hipócrita, hasta que sienta ir a la iglesia voy. ¿Mm? Él llega más allá de la dureza de nuestro corazón, supera nuestra egoísta resistencia, nuestra pecadora rebeldía y nos libera de nosotros mismos. Esa misericordia crucifica nuestro orgullo delante de Él. Ay, ay, ay. Por eso démosle gracias a Dios porque Él tomó la iniciativa de llamarnos y de permitirnos seguir a Jesús para que en su poderosa gracia encontremos la salvación eterna de nuestra alma. Para concluir, llévese esto, mire. Ser cristiano es ser amado por Dios, buscado por Dios y encontrado por Dios. Ser cristiano es comprender que en medio de nuestro pecado estábamos muertos, separados de la presencia de Dios y no merecíamos otra cosa que la ira de Dios. Pero a pesar de nuestra condición, su luz brilló en medio de nuestra oscuridad. Y escuchamos, y sigues escuchando, tú estás escuchando ahorita la voz que te dice, la invitación que te dice, sígueme. Pero si su majestad, su amor no cautiva tu corazón con su gracia y su misericordia, pues vas a seguir en tu pecado, porque es la única que nos puede cubrir. Su gracia, su misericordia, su muerte y su sangre nos vinieron a dar vida, nos trajeron vida. ¿Y cuál es la manera en que sabemos que somos hijos de Dios? ¿Cuál es la seguridad en que yo me doy cuenta de que soy hijo de Dios, en que soy hija de Dios? ¿Cuál es? No es por alguna cosa buena que tú o yo hayamos hecho, ni tampoco por una oración que hayas repetido, o los pasos que hayas dado, o siguiendo ciertas reglas de una iglesia, de una denominación, o porque me confesé ayer, o nada de eso. Sabemos con seguridad que somos hijos de Dios solo por su gracia. ¿Solo por qué? Por su gracia. Y por la gracia de Dios, todo lo hizo Él. Tú y yo no hicimos nada. Por eso sí, es incomprensible que pecadores empedernidos como nosotros todavía nos dignemos. ¿Voy o no voy a congregarme? Y no estoy hablando de aquí, estoy hablando de buscarlo, pero buscarlo de verdad. Seguir lo que dice la Biblia, no lo que dicen los pastores ni los sacerdotes, nadie de esos. Lo que dice la palabra. Pero ¿sabe por qué la gente no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué debo de hacer yo? Entonces, si usted está diciendo que Dios es el que toma la iniciativa, que Dios en su gracia lo hace todo y que Él vino a buscarnos, que Él nos escogió, que Él nos adoptó, entonces, ¿no tenemos responsabilidades? Claro que sí. Y esas las veremos para el próximo domingo. Pónganse de pie. Este canto, como les decía el domingo pasado, debería de ser el himno para cada uno de nosotros, los que nos llamamos creyentes o cristianos. Darnos cuenta de lo que es el Señor. El hombre es nada sin Cristo.
el Señor. Su alma está muerta sin el Salvador. Pero en la cruz mi Cristo murió para dar vida al pecador. Solo hay dos caminos aquí, el de la muerte o el de la cruz. Si tú aceptas el de la cruz, tendrás vida eterna, amor y luz. Sí, Señor, esa es nuestra oración hoy, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos haga entender esa invitación que tú nos haces a cada uno de nosotros. Señor, porque no gira en torno a nosotros, sino en tu gracia, en tu misericordia, en tu bondad, en que tú dejaste tu trono de gracia y de misericordia para venir, Señor, a morir por nuestros delitos, por nuestros pecados, a cargar en la cruz del Calvario todo, Señor. Que nos demos cuenta, Señor, de la trampa del enemigo, que él nos quiere enredar diariamente con las cosas del mundo, sabiendo, Señor, que el día que muramos no nos vamos a llevar nada, Señor. El mundo es un lugar donde no hay paz, guerras, envidias, ahí encontrarás. Pero en Cristo hay mucho amor. Si tú le aceptas, salvo serás. Solo hay dos caminos aquí, el de la muerte o el de la cruz. Si tú aceptas el de la cruz, tendrás vida eterna, amor y luz. Tendrás vida eterna, amor y luz. Dígale, tendré vida eterna, tendré vida eterna, amor y luz. Señor, te damos gracias, Señor, esta tarde hermosa, Señor, esta mañana hermosa, Señor. Señor, y nos unimos en oración, Señor, por la mamá de nuestro hermano. ¿Cómo se llama el yerno de Pati? ¿Carlos? Arturo. Por
Por la mamá de Arturo, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor, en esta mañana, Señor, para que tú, Señor, seas quien le ministre, Señor, lo que ella necesita, sea sanidad física, sea salvación eterna de su alma, de su espíritu, y que tú le des la paz y la tranquilidad en la mente de Arturo, Señor, y que le hagas ver, Señor, como tu palabra lo dice en Romanos 8:28, que todo obra para bien para los que te amamos, Señor. Sabemos, Señor, que tu perfecta voluntad, Señor, de un Dios soberano es la que se cumple. Y sabemos que cuando nos unimos en oración en la tierra, tú escuchas en el cielo también. Es tu palabra, es tu promesa, Señor. Y no es manipularte, no es querer hacer que tú hagas lo que nosotros queremos, sino lo que tú has prometido en la palabra, que si nos unimos en oración, que si oramos juntos en unidad, tú sanarás al enfermo, y si hubiese cometido pecado, tú se los perdonarás, Padre. Hoy lo creemos y nos unimos, Señor, en oración, igualmente por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Gracias por la vida de Abraham, Señor, porque tú fuiste el que pusiste, Señor, el que viniera hoy en este día, Señor. Fue tu gracia, fue tu amor el que lo trajo, Señor, al igual que Arturo, Señor, para que ellos entiendan, al igual que nosotros, que eres tú el que nos llama, eres tú el que pone en el corazón esa invitación hermosa para seguirte, Señor. Por eso te damos la gloria y la honra, Señor. Bendice a Rafa, a Rubí, allá donde están también, Señor. Solo tú sabes lo que ellos necesitan, Señor. Que tú los fortalezcas, que tú les ayudes en toda necesidad que ellos tengan. A todos aquellos que no vinieron también, Señor. Pero que seas tu Espíritu Santo hablando y tratando con cada uno de ellos. Y que tú te sigas glorificando en este lugar como lo estás haciendo. Todo eso te lo pedimos, Señor, y también te rogamos, Señor, que bendigas este tiempo de armonía, que bendigas los alimentos, que bendigas el tiempo de compañerismo, Señor, que vamos a pasar en tu presencia. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Dele palmas fuerte al Señor.